bendición de saber que a través de tu palabra, Señor, tú nos sigues transformando para servirte mucho mejor y que tu Santo Espíritu sigue perfeccionando nuestras vidas. Ayúdanos a entender tu palabra en esta hora, Señor, por lo que vayamos a leer, a meditar, y que, Señor, al poder salir de este lugar, al ir a nuestros hogares y emprender una nueva semana, podamos ser de bendición para aquellos que están cerca de nosotros o para quien necesite del consejo que viene de tu buena mano. Ayúdanos, Padre, gracias por esta tarde. En Cristo Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de esta noche es ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Hay una enseñanza que pareciera que dos apóstoles o dos hombres de Dios se contradicen. Parece ser que las cosas se dicen de una manera diferente y hay una contradicción. Cuando ocurren ese tipo de situaciones, debemos de tomar algunos principios básicos para la enseñanza y especialmente la interpretación correcta de la palabra de Dios. El primer principio que debemos de tomar en consideración es que la Biblia es una unidad. La Biblia es una unidad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aunque la Biblia está compuesta por diferentes libros, es una unidad y hay mensajes que son vitales o que son clásicos, son clave de la enseñanza de la palabra del Señor, como en el caso de la salvación. La salvación se muestra desde Génesis hasta Apocalipsis y es una cosa grandiosa. Entonces debemos de tomar el primer principio, que es que la Biblia es unidad. El segundo principio que debemos de tomar en consideración es que la Biblia no tiene errores. Hay una doctrina o hay una enseñanza, incluso el año pasado que veíamos algo de teología, mencionábamos, o se mencionaba, mejor dicho, que la Biblia es inerrante, es decir, que no hay error. Hay aparentes errores, y los errores pueden ser por mala traducción, porque no olvidemos que no estamos llevando la lectura de la palabra del Señor en el original. Si fuera lo original, estaríamos leyendo en hebreo y en griego, y es más, hasta en partes de arameo que se escribió la Biblia. Por ejemplo, el libro de Esther fue escrito en arameo. Hay ciertos capítulos del libro de Daniel que también fueron escritos en arameo y pues no sabemos acerca de eso. Entonces, nuestra Biblia fue traducida de los idiomas originales, del hebreo, del griego, del arameo, al español. Y en las traducciones a veces existen pequeños errores o hay una palabra que no se traduce de la manera fiel al texto, y el traductor lo que hace es buscar algún sinónimo para dar la idea de lo que dice el texto bíblico. Y entonces, por eso es que a veces existe ese problema de que uno piensa que hay cierta contradicción en la Biblia o hay cierto error, pero no hay error, ¿sí? Entonces debemos de tomar en cuenta ese segundo principio, que la Biblia es inerrante, no hay error en la Biblia. En tercer lugar, al estar estudiando la Biblia debemos de tomar en consideración el principio del contexto. El contexto es lo que la Biblia está diciendo antes o después para que podamos entender el medio ambiente en que fue escrito el texto. No debemos de solamente basarnos en el texto inmediatamente, sino qué dice antes, qué dice después, para poder situarnos, o qué dice la Biblia en otra parte para que podamos entender lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces, el contexto es muy importante. De tal manera que hay una expresión que se menciona en los círculos de estudio bíblico que dice que todo texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Sí? A ver, quiero volver a repetir esta frase. Es una frase que dice, todo texto fuera de contexto es un pretexto, ¿sí?
Entonces, sacar un texto fuera de orden a veces produce un problema o se enseña algo que es totalmente incorrecto. Y entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso es que tenemos que ver qué enseña la Biblia antes, después del pasaje que estamos leyendo, o qué dice en otra parte de la Biblia para poder relacionarnos y poder dar una interpretación correcta, ¿sí? Entonces, hay que tomar en consideración estos principios. No olvidemos, la Biblia es una unidad, número 1. Número 2, la Biblia es inerrante, no existe error, no existe contradicción. En tercer lugar, debemos de tomar en cuenta el contexto. ¿Qué está diciendo la Biblia antes o después? Y en base a eso, hermanos, podemos llegar a una conclusión, a una interpretación correcta de lo que la Biblia está diciendo. Y el tema de hoy es, ¿quién tiene la razón? Por favor, veamos estos pasajes bíblicos. Vayamos hasta Romanos capítulo 3. Les invito a usar sus Biblias para que entremos ya en materia. Veamos lo que dice, lo que escribe el apóstol Pablo. Lo que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 3. Estamos en Romanos capítulo 3, hermanos. Espero para que todos lo tengamos. Bien, dice de la siguiente manera. En el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Otra vez, veamos el texto, hermanos. Veamos lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Muy bien, esto es lo que está diciendo, lo que está escribiendo aquí el apóstol Pablo. Ahora, vámonos por favor a Santiago. Les invito a que vayamos a la carta de Santiago. En el capítulo 2, Santiago capítulo 2, y dice en el versículo 14 de Santiago 2, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fíjense bien la manera como expresa aquí el apóstol Santiago. Otra vez, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Por eso es el tema de esta noche. A ver, hermanos, como somos democráticos, a ver, los que voten por el apóstol Pablo, levanten sus manos, digan, Pablo tiene la razón. O los que digan, yo estoy de acuerdo con Santiago. ¿Quién tiene la razón? ¿El apóstol Pablo o Santiago? Pues unos podrían decir, no, yo soy de Pablo. Otros podrían decir, no, yo soy de Santiago. ¿Cómo podemos resolver esta situación? Porque ya dijimos hace un momento, ya se mencionó, que la Biblia es una unidad. La Biblia no tiene error. Hay que ver el contexto. Ahora, hay una cosa más que hay que tomar en consideración. La inspiración de la Biblia fue dada por una persona de la Trinidad. Y la pregunta bíblica para ustedes es, ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo, exactamente. El Espíritu Santo inspiró toda la Biblia, toda la Biblia. ¿Dónde podemos ver esto? Por favor, vayamos hasta Segunda de Pedro, allá adelantito, después de Santiago. Vayamos al primer capítulo de Segunda de Pedro y por favor veamos lo que dice el versículo 20 y 21. 20 y 21. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, y note esa frase, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién inspiró a Moisés? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró al apóstol Pablo? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a Santiago? El Espíritu Santo. Entonces, es la misma persona. Entonces, si Dios Espíritu Santo está inspirando, no puede haber contradicción, no puede haber error. Entonces debemos tener mucho cuidado en eso, porque luego la gente dice, es que en la Biblia hay muchos errores. Bueno, yo luego les pregunto, cuando tengo la oportunidad de hablar con algunas personas y compartirles la palabra, les pregunto, bueno, menciónenme el error. Y luego sacan aquello, es que Jonás se lo tragó una ballena. Es que eso no es ninguna contradicción, ¿sí? En la versión 1909 y versiones antiguas se menciona a la ballena que se tragó a Jonás, pero está mal traducido, La versión 1960 traduce que fue un gran pez, ¿sí? Porque las ballenas desde el punto de vista natural, no pueden ni siquiera pasarse un pescado grande, menos a una persona que tiene más, no se puede pasar eso porque las ballenas no hacen eso. Las ballenas se alimentan del plancton, que son unos pequeños animalitos pequeñitos que están en el mar. Entonces, no puede ser. Entonces, la traducción correcta es que fue un pez grande. Ahora, eso no es una contradicción, es un problema de traducción solamente. Pero ahora aquí estamos viendo, en el caso de Pablo y de Santiago, estamos viendo como que hay una aparente contradicción, porque en el versículo 28 de Romanos 3 dice el apóstol Pablo, concluimos que el hombre es salvado por fe y no por las obras. Y luego Santiago dice, si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, es ahí donde tenemos que tomar en consideración el contexto. Tenemos que ver de qué está escribiendo o cómo está escribiendo el apóstol Pablo y cómo está escribiendo el apóstol Santiago. Hay que ver cómo están diciendo las cosas. El apóstol Pablo escribió la carta a los romanos mucho después de lo que escribió el apóstol Santiago. Se dice que dentro de la historia de la secuencia o la historia de los libros del Nuevo Testamento, uno de los primeros que se escribieron fue Santiago, la carta de Santiago. Entonces, si fue una de las primeras cartas que aparecieron en el Nuevo Testamento, entonces hay que ver el contexto. Y cuando el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los romanos, ya habían pasado años. Incluso si leemos el libro de los Hechos, el capítulo 28 termina que el apóstol Pablo se encontraba en Roma, apenas había llegado a conocer a los hermanos de Roma. Entonces eso fue mucho después. Entonces, ¿qué están escribiendo cada uno? ¿Cómo lo escribieron? ¿Y por qué lo escribieron? Eso tenemos que pensar. Tenemos que ver el contexto en que cada uno lo está haciendo. Cuando el apóstol Santiago está escribiendo esta epístola, esta carta, es porque él estaba hablando acerca del testimonio que deben dar los creyentes ante la gente. Ahora, Pablo no estaba en contra de Santiago, ni Santiago en contra de Pablo. Por ejemplo, veamos esto, veamos este pasaje. Vayamos hasta Efesios capítulo 2, versículos del 8 hasta el 10. Vayamos hasta ahora hasta la carta de Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Y dice de la siguiente manera, porque por gracia, lo sabemos muy bien este texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjense bien, hermanos, lo que vamos a leer en este pasaje. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ahora veamos el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, en este pasaje propiamente tenemos la solución para las dos situaciones que está mencionando Santiago y está mencionando el apóstol Pablo. La fe que menciona el apóstol Pablo
es una fe que está relacionada con la obra que Cristo hizo para salvarnos, donde nadie puede cumplir la ley, nadie puede hacer buenas obras para alcanzar la salvación. Pablo está hablando y está argumentando bajo la dirección del Espíritu Santo acerca de la famosa doctrina de la justificación por fe. Nadie puede alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos. Pablo lo está diciendo aquí en la carta a los Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Quién puede conseguir su propia salvación? ¿Quién puede salvarse con sus propios esfuerzos? No hay nadie. Pablo escribe en la carta a los Romanos capítulo 3 diciendo claramente, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Si nadie puede salvarse por las obras, entonces, ¿cómo podríamos decir que Santiago está diciendo que la fe sin obras nos causa un problema de salvación? Entonces, no puede ser de esa manera. Santiago dice de la siguiente manera, si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, podrá la fe salvarle, pero Santiago está hablando de otra cosa. Aunque está utilizando términos que son muy parecidos, Santiago está hablando en un contexto totalmente diferente. Pablo está hablando acerca de que solamente llegamos a la salvación por medio de la obra perfecta de Cristo. Por favor, regresemos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a este pasaje. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 24 en adelante. Romanos capítulo 3, versículo 24 en adelante. Notemos esto. Dice, siendo justificados, y note esta palabra, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo está hablando de lo que el Señor Jesucristo hizo a nuestro favor. Por un acto de gracia nos justificó. ¿Qué es justificar? Es declarar inocente a alguien que realmente es culpable. Pero Dios, a través de la muerte del Señor, de la obra que Él hizo en la cruz, por esa redención, es que entonces es que llegamos a experimentar de la salvación. Es un acto de pura gracia. Nosotros no lo adquirimos. Cuando alguien le regala a usted algo, le regala cualquier cosa, usted no le dice cuánto le debo. Usted no le dice cuánto vale, porque es un regalo. Si es un regalo, no nos cuesta nada. ¿Y qué es la salvación? La salvación es un regalo de Dios. Y dice aquí, fíjese bien el adverbio, porque es un adverbio que Pablo pone en el versículo 24, dice, siendo justificados, y aquí viene el adverbio, gratuitamente. ¿Y qué es gratuitamente? Algo que no nos cuesta nada, algo que no adquirimos por nuestro esfuerzo, algo por lo cual nosotros no pagamos. Entonces Dios, en su gran misericordia, nos vio perdidos, nos dio una condición tan terrible, rumbo hacia nuestra propia condición, y nos salvó por medio de lo que hizo Cristo. Ahora veamos a una cosa más, una segunda palabra que se utiliza en el versículo 24. Dice o escribe el apóstol Pablo aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante. ¿Qué es mediante? Es el instrumento, es la forma. Mediante es a través o por medio de. ¿Por medio de qué fuimos salvados? Mediante la redención en Cristo. Ahora, viene la palabra redención. ¿Qué es redención? La palabra redimir, el verbo redimir o el sustantivo redención, significa una compra. Redimir o redención es una compra. Y Dios nos compró, por medio de Cristo, nos compró para una salvación grande. Él pagó el precio de nuestra salvación. Cuando leemos Hechos 20:28, dice de la siguiente manera. Vamos a este pasaje, por favor. Hechos capítulo 20 y versículo 28. Dice de la siguiente manera, por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, noten la palabra ganó, Él ganó por su propia sangre. ¿Cuál fue la moneda que utilizó el Señor Jesús para comprar nuestra salvación? Su propia sangre.
Entonces, esa salvación viene a nosotros gratuitamente, sin esfuerzo nuestro, como un acto de gracia. Jesús lo dijo de una manera diferente, pero igual, aunque utilizó diferentes palabras, pero utilizó la misma enseñanza en Juan capítulo 25, en Juan 5, versículo 24. Juan 5, 24. Por favor, vayamos ahora a este texto. Veamos lo que el Señor Jesús está diciendo ahora. Juan 5, 24, y lo sabemos muy bien hasta de memoria. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué más, hermanos? ¿A dónde están las buenas obras? ¿En dónde está lo que podemos hacer? No aparece aquí. Fijémonos los dos requisitos que pone el Señor Jesús. El que oye mi palabra, y en segundo lugar, el que cree en mí, en el que me envió, tiene vida eterna. ¿Cuándo tiene? ¿Cuándo la tiene? ¿Cuándo tiene la vida eterna? Ahora, porque el verbo está en presente. Dice, tiene vida eterna. Y luego dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora volvamos otra vez a Efesios, capítulo 2, versículo 10. Ahora, notemos lo que dice el apóstol Pablo aquí, lo que escribe en este pasaje. Regresemos hasta Efesios capítulo 2 y ahora el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya. ¿Cuándo somos hechura suya? ¿Cuándo ocurrió que nos convertimos en hechura suya? Cuando aceptamos a Cristo. Cuando aceptamos por gracia la salvación. Dios nos hizo nuevas criaturas. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuándo nos convertimos en criaturas nuevas? Cuando Cristo vino a nuestro corazón, cuando lo aceptamos por fe. Ahora veamos lo que dice Pablo otra vez en este texto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ahora sí, fuimos creados para buenas obras. Pablo no está en contradicción con Santiago. Nos está diciendo que ahora que hemos aceptado a Cristo, que ahora que tenemos la fe y que por gracia somos salvos, ahora sí tenemos que vivir haciendo buenas obras. Y eso es lo que se refiere Santiago. Santiago no está en contra del apóstol Pablo. Santiago está diciendo, ¿eres cristiano? Entonces demuéstralo. ¿Eres cristiano? Hazlo ver a través de las obras. Si dices que tienes fe, ¿cómo sé que realmente eres cristiano? Una cosa que digas que eres cristiano y otra cosa es que se vea que eres cristiano. Entonces Santiago por eso está diciendo, y vamos otra vez al capítulo 2 de la carta de Santiago para ver lo que él está argumentando. Dice en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Miren, aquí está entonces poniendo el dedo en la llaga de la vida del cristiano. Está diciendo Santiago, si tienes fe, si estás diciendo que tú eres un hijo de Dios, que has aceptado a Cristo y no tienes obras, ¿cómo te voy a creer? Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo o qué pedimos a un hermano como iglesia? ¿A qué le pedimos a un hermano que dice, yo ya soy cristiano? Pero ¿qué le pedimos para demostrar que es cristiano? A ver, ¿qué le pedimos? ¿Qué le pedimos? ¿Qué le decimos como iglesia a un hermano que dice, bueno, soy cristiano, pero ¿qué le pedimos para demostrar? Que se bautice. Que se bautice. Esa es una obra. Ahora, ¿el bautismo le salva? ¿El meterse aquí en el agua le salva? No. Él ya es salvo. Por eso se mete al agua. Porque al estar bautizándose, está demostrando públicamente que ha muerto, simbólicamente, ha muerto al pecado y al levantarse del agua ha resucitado para vida eterna, como Pablo lo menciona en Romanos capítulo 6. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien tiene fe? Bueno, yo no puedo abrir su corazón
ni ustedes pueden abrir mi corazón para decir, sí tiene fe. ¿Sí? No podemos hacer una apertura del corazón y decir, sí, ahí está la fe dentro de él. Eso no podemos saber. ¿Cómo podemos saber que alguien tiene fe? Pues cuando camina en la manera correcta. Y es lo que está diciendo Santiago. Veamos por favor, ahora, dice en el versículo 15, fíjense bien hermanos, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Entonces, si no hay acción, si no hay evidencia, si no hay algo que realmente demuestre nuestra fe, entonces, ¿cómo lo demostramos? Dice otra vez, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hay personas que dicen, no, yo sí soy cristiano. Bueno, ¿y por qué no vas a la iglesia? Bueno, es que a mí no me gusta la iglesia. A mí no me gusta la predicación. A mí no me gusta tal hermano. ¿Ya? Pero dice que es cristiano. Entonces, ¿cómo creerle? Tiene que demostrarlo. Y dice Santiago en el versículo 18, pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Y yo tengo obras. Y miren la frase que menciona en este versículo. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Quién tendrá razón? ¿Quién tiene razón en lo que está diciendo aquí Santiago? ¿El que dice yo nada más tengo fe o el que dice yo tengo fe pero aquí están las evidencias, aquí está la forma de vida que estoy llevando? ¿Sí? Porque hay unos que dicen tan fácilmente, y este es uno de los problemas de la actualidad, porque hay muchas personas que se dicen, no, yo sí soy cristiano, pero ¿vas a la iglesia? No, yo me quedo en mi casa. ¿Y has leído la Biblia? Pues de vez en cuando. Pues entonces, ¿qué? ¿Qué tipo de cristianismo estás viviendo? ¿Qué tipo de cosas estás haciendo para mostrar que realmente eres cristiano? Entonces, tiene que haber evidencia, ¿sí? Usted le puede decir, usted hermano casado, usted le puede decir a su esposa, te amo y te amo, pero si no le da la quincena, no le da la semana para el gasto, entonces, ¿le está demostrando amor? Si su esposa le dice, oye, mira, tengo muchos trastes que lavar y estoy aquí muy agotada, ¿me puedes ayudar? Y si usted le dice, sí, tú sabes que te amo, pero no le ayuda a lavar los trastes, ¿cómo le está demostrando su amor? El amor es práctico, ¿sí o no? El amor es real, el amor es de hacer acciones, no es solamente de palabra. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el segundo capítulo, hijitos míos, no amemos de palabra, no amemos de palabra. Debe ser en acción, debe ser algo real. Y es lo que está diciendo aquí Santiago. Si tienes fe, entonces demuéstralo. Ahora, Juan el Bautista decía, haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor Jesús dijo de otra manera, por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. Entonces, ¿cómo demostramos nuestra fe? Nuestra fe es algo nuestro, es algo muy personal. Dios sabe y nosotros sabemos que somos salvos, ¿sí o no? Dios lo sabe y nosotros también. Pero ¿cómo se lo demostramos a los demás? ¿Cómo lo demostramos a los hermanos? ¿Cómo le demostramos al mundo que realmente somos hijos de Dios? Bueno, pues en las acciones, en las obras, en los frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, si alguien dice, soy cristiano, pero no voy a la iglesia, soy cristiano, pero de vez en cuando leo la Biblia, de vez en cuando vivo la vida cristiana, pues entonces, ¿qué tipo de cristianismo es ese? Pues es una falsedad propiamente. Y miren lo que dice aquí Santiago, por favor. Dice de la siguiente manera, vamos a seguir leyendo. Fíjense bien. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, fíjense bien qué ejemplo pone Santiago. ¿Los demonios creen en Dios? Pregunta, ¿creen en Dios? Claro que sí. Creen en Dios y es más, hasta creen
de una manera más real que nosotros, porque lo han visto. Un día el Señor Jesús estaba en la ciudad de Capernaum y entró a una sinagoga y estaba un hombre con un problema espiritual, y resulta que los demonios identificaron inmediatamente a Jesús. Menciona el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Los mismos demonios dijeron: sabemos quién eres, tú eres el Santo de Dios, tú eres el Cristo. Los mismos demonios lo sabían. Ahora, hermanos, ¿creen en Dios los demonios? ¿Pueden hacer buenas obras? No, porque su naturaleza es diferente. Creen, saben de Dios, pero totalmente diferente su forma de vida. Entonces lo mismo, miren qué ejemplo está poniendo Santiago. Alguien dice: sí, yo soy cristiano, pero bueno, muéstralo, da evidencia. Y concluye, fíjense bien la manera de concluir de Santiago. Dice en el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No es que esté en contra de lo que está diciendo Pablo, sino lo que está diciendo Santiago es que esta fe debe ser una fe viva, de acción, dinámica, demostrar que realmente somos hijos de Dios, ¿sí? Si vemos la necesidad en un hermano, como dice aquí Santiago, pues le apoyamos en las fuerzas, en la manera como Dios nos da los recursos, podemos apoyarle. Y esa es una evidencia de que somos hijos de Dios y que nuestra fe está en acción. Pablo estaba hablando acerca de la fe sin obras, pero en relación a la obra salvadora por medio de Cristo, porque ahí nadie puede ganar su propia salvación. Nadie puede obtener su salvación por sus propios recursos. Nadie puede hacerlo. Pero cuando ya tenemos fe en Cristo y hemos creído en Él, ahora sí tenemos que mostrarlo de la manera correcta. Ahora, por favor, vayamos al capítulo 3 de la carta de Tito, por favor. Vamos hasta Tito, capítulo 3, por favor. Vamos al versículo 14. Tito, capítulo 3, versículo 14. Dice de la siguiente manera. Fijémonos lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y aprendan también los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Los creyentes en Cristo. Aprendan también los nuestros a ocuparse ¿en qué cosa? En buenas obras. ¿Sí? ¿Sí encontraron el texto, hermanos? ¿Saben dónde está Tito? Tito está entre Malaquías y Mateo. ¿Sí? ¿Sí? Tito capítulo 3, versículo 14. Otra vez, vuelvo a leer el texto. Dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces Pablo no estaba en contra tampoco de lo que está diciendo aquí Santiago, porque cada creyente tiene que dar evidencia de esa fe. Santiago está hablando de una situación y Pablo está hablando de otra situación. Entonces hay que entender el contexto, hay que entender la situación de cada uno de ellos, pero no existe una contradicción. Entonces hay que tomar en consideración esto. Entonces, la pregunta del tema de hoy: ¿quién tiene la razón? Pues los dos en su propio contexto, ¿sí? Cada uno en su propio contexto. Entonces, Pablo tenía la razón porque estaba hablando de la justificación por fe en la obra perfecta del Señor Jesús, mientras que Santiago lo estaba hablando en el sentido del testimonio que debemos dar ante la gente, ante nuestros hermanos en la fe, para que vean que realmente sí hemos creído en Cristo. Entonces, los dos tienen la razón, cada uno en su manera como lo está expresando. Por eso es que hay que tener cuidado en ciertos pasajes de la Biblia. Hay que ver el contexto. Por ejemplo, en este trimestre, hermanos, en la escuela dominical vimos un libro muy especial. A ver, hermanos, no lo diga el hermano Memo, ni lo digan los hermanos que vienen a la escuela dominical. Pero, ¿qué libro de la Biblia estudiamos en este trimestre? ¿Qué libro? ¿Sabe usted qué libro estudiamos? Bueno, entonces le voy a decir al hermano Memo, ¿qué libro estudiamos? Eclesiastés. Bueno, hay que tomar muy en cuenta el contexto ahí. Porque Eclesiastés dice que el hombre justo y el hombre malo
mueren y van a la sepultura y hasta ahí se acabó todo. Ahora, ¿es verdad eso? No, porque Eclesiastés lo está viendo en un contexto diferente. En cambio, nosotros sabemos que el cristiano, el Hijo de Dios, el justo, si muere, ¿a dónde va? Va al cielo. ¿Y dónde va la persona que no aceptó a Cristo, el malo? Va a la condenación eterna, va al infierno. Entonces, hay que ver en la manera como escribió Salomón el libro de Eclesiastés y ver el Nuevo Testamento o ver el Evangelio de Juan para no caer en la contradicción, porque alguien puede decir, bueno, es que se contradice. Los testigos de Jehová se basan mucho, fíjense bien, hay que tener mucho cuidado con sus enseñanzas, se basan mucho en el libro de Eclesiastés. Pero hay que tomar en cuenta lo que dice la Biblia en otra parte, hay que ver el contexto. Y eso nos ayuda a entender mejor la Biblia. Ahora, los adventistas dicen que no existe el infierno, porque como Eclesiastés dice que el hombre llega a la sepultura y ahí se acabó todo, que ya no hay más, hermanos, ¿debemos de creer igual que los adventistas que no hay infierno? No, porque el mismo Señor Jesús lo está diciendo. Entonces hay que ver esas enseñanzas y hay que ponerlas en la manera como fueron escritas para nuestra enseñanza. Por eso debemos de tener mucho cuidado en eso. Cuando alguien nos diga que la Biblia está errada y que tiene contradicciones, hay que decirle, bueno, muéstreme en dónde está la contradicción. Dígame en dónde está el problema para que veamos el contexto y de esa manera encontramos la solución. Santiago nos está diciendo que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque tenemos que dar evidencia de que somos hijos de Dios y que debemos demostrar que realmente, por medio de hechos, por medio de actos, demostrar que tenemos una fe firme en Cristo. El apóstol Pablo está diciendo que la fe sin obras nos justifica porque está mirando hacia la cruz, a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para nuestro favor. Entonces son situaciones diferentes. Hay que tomar esto en cuenta, hermanos, y debemos de animarnos a estudiar cada día más y más la palabra del Señor, porque hay muchas personas que ahora están poniendo en entredicho la Escritura. Y porque luego mencionan, no, es que la Biblia fue escrita por hombres, es que por eso hay muchas contradicciones. Bueno, tenemos que estudiar para poder mostrarle que no es así. Que Dios nos bendiga y que Dios nos dé sabiduría para aprender más de su palabra. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios por lo que hemos aprendido en esta noche. Hermano Isidro, diríjanos en oración, por favor.